Muy buenos días para todos. Una bienvenida a nuestra jornada del arrendador. Recuerden que este es un espacio mensual para ustedes, para que conversemos sobre temas de actualidad, para que conversemos sobre temas que le importan al sector inmobiliario enfocado en el sector de arrendamientos. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema que es la formalización de la persona jurídica e implicaciones de operar como establecimiento de comercio, que no solamente es relevante para el sector arrendamiento, sino que aplica para todas las sociedades y lo podemos empezar a aplicar en nuestra función diaria de las actividades del sector inmobiliario. Para eso, el día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián. Sebastián es socio de la firma Entorno Jurídico y va a estar acompañándonos en la mañana de hoy, exponiendo el tema y al final respondiendo todas sus preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias al doctor Sebastián por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, le voy a dar paso a él para que se presente y de inicio. Les recuerdo que las preguntas las vamos a manejar al final, como lo hemos manejado en todas las jornadas, por el módulo de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de las pantallas. Adelante, doctor Sebastián, y nuevamente muchas gracias por estar acá y por acompañarnos en esta jornada del arrendador. Buenos días, Alejandra. Buenos días para todos. Espero no aburrirlos mucho con esta presentación tan temprano. Eh, lo primero que vamos a hacer para iniciar esta presentación es que les voy a compartir mi pantalla. Les agradezco me confirmen cuando la estén viendo. Alejandra, no sé si ahí se Ya ve. la estamos viendo, Sebastián, sí. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Este tema que vamos a tratar hoy sobre las implicaciones de el trabajo en el sector inmobiliario a partir de establecimientos de comercio y la diferencia que eso nos representa en lo que tiene que ver con la formalización y con la asunción de riesgos. Es un tema que puede llegar a ser un poquito enredado, pero que en alguna medida muchos de ustedes ya habrán resuelto. Y es que gran parte de los actores del sector inmobiliario ya funcionan bajo la modalidad de sociedad mercantil. No obstante, hay un porcentaje bastante importante de los afiliados e incluso de las personas que trabajan en el sector inmobiliario que aún no han iniciado este camino de la formalización. Y en ese sentido, pues digamos que es interesante y también puede llegar a ser un llamado para todos los actores que quieran buscar, digamos, mejores alternativas para desarrollar sus negocios. Hoy vamos a empezar hablando de temas muy generales y vamos a ir entrando en materia más o menos en la mitad de la presentación para al final llegar a unas conclusiones. Digamos, para empezar, siempre que yo hablo de estos temas, suelo iniciar por este señor. Digamos que para mí uno de los autores contemporáneos más interesantes. Eh, Yuval Noah Harari es un intelectual, es una persona que se ha dedicado a escribir temas de macrohistoria y dentro de su tesis doctoral, que fue publicada luego como un libro de divulgación científica muy interesante, que es el que ven aquí en la pantalla, eh, Harari tiene una frase para hablar de la evolución de la humanidad a partir de la economía. Y cuando hace alusión a ese despliegue económico de nuestra especie, digamos que utiliza la siguiente frase: la sociedad de capital es una de las innovaciones más trascendentales de la humanidad. Y uno diría, este señor, ¿por qué se atreve a decir que un invento legal es de lo más trascendental de la humanidad? Harari, para explicarlo, acude al ejemplo de Peugeot y nos cuenta cómo Armand Peugeot es un constructor de vehículos que murió en 1915, pero que había fundado una compañía de construcción de vehículos desde 1896.
Digamos que la trascendencia del ejemplo nos permite llegar a lo siguiente. Si bien la vida de la persona natural, en este caso el fundador de la marca Peugeot, terminó en 1915, hoy en día, eh, más de 100 años después, todavía tenemos la presencia de su marca y de las implicaciones de su compañía en el mundo. Es decir, en Colombia, en la gran mayoría de nuestros países, este no es un vehículo extraño de ver. Y entonces aquí se explica por qué el invento de las sociedades de capital es un invento tan trascendental. Y es que resulta que las sociedades de capitales trascienden la vida de las personas jurídicas, de las personas naturales. Y en ese sentido, la trascendencia que ellas implican, lo que permite es que los capitales funcionen no en virtud de las personas, sino en virtud de las sociedades. Esto se va a explicar mucho mejor en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva ustedes pueden ver una serie de garajes. Todos ellos, los garajes donde se fundaron algunas de las compañías importantes de nuestros días. Y uno diría, ¿por qué esas compañías lograron llegar a las posiciones en las que hoy están y determinar gran parte de lo que hacemos? ¿Y cuál es el común denominador? El común denominador, claramente, y tampoco vamos a ser aquí pretenciosos de decir que los elementos jurídicos fueron lo único que les permitió llegar a las posiciones en las que están hoy. Claramente, uno de los comunes denominadores es una idea fantástica. Pero esa idea, que es tan buena, va montada, va, digamos, vinculada con un vehículo legal que les ha permitido evolucionar. Ese vehículo legal es nada más y nada menos que la sociedad mercantil, que la sociedad de capital. Estos señores que ustedes ven acá, Steve Jobs, Steve Wozniak en esta imagen de la izquierda, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Walt Disney, todos ellos, personas con ideas fantásticas, tenían una gran preocupación. Su preocupación fundamental, más allá de la existencia o no de una idea fantástica, era la posibilidad de terminar sus días sin siquiera tener el garaje. Es decir, poner todo en juego a partir de una idea y sin tener la posibilidad siquiera de salvar algo de lo que habían invertido. Entonces pensemos en cualquiera de estos señores que trabajaban en los garajes de las casas de sus padres o con lo poco que tenía, y pensar que ante una mala decisión en un mundo completamente inexplorado pudieran llegar a perder todo lo que hubieran tenido en sus patrimonios. Y básicamente esa es la idea de la que queremos hablar hoy. Lo primero que hay que decir es por qué una sociedad mercantil es un invento tan aceptado. La sociedad mercantil es un invento aceptado por una razón sencillísima, y es la posibilidad de separar el patrimonio de la sociedad al patrimonio de sus accionistas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en la medida que existen sociedades mercantiles, el patrimonio del accionista, en este caso del inmobiliario,
de la persona natural que se dedica a los negocios inmobiliarios está completamente separado del negocio que tiene. Es decir, que su patrimonio personal y su patrimonio empresarial generan una división. A eso, en términos jurídicos, es a lo que llamamos beneficio de separación patrimonial en las sociedades mercantiles, y digamos que es la razón económica más determinante para la existencia de una sociedad. Si uno preguntara desde la perspectiva económica por qué las personas crean sociedades o crean empresas, la respuesta más natural sería disminuir los riesgos, disminuir la cantidad de implicaciones patrimoniales que tiene el empresario en la medida que logra con una estructura legal evitar el colapso total de su patrimonio en la medida que puede separar en dos bolsas distintas lo que quiere arriesgar en su negocio y lo que no. Digamos que eso, hasta aquí, hasta donde vamos, es un poquito etéreo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Lo primero es decir lo siguiente. Aproximadamente, y este dato es sacado anoche, anoche nos pusimos en la tarea de contar cuántos afiliados tiene la Lonja de Medellín y cuántos de ellos son personas naturales con establecimientos de comercio. Nuestro resultado, que puede ser no tan preciso, es que aproximadamente el 16% de las personas que se dedican a la administración inmobiliaria en nuestra ciudad, por lo menos afiliados, funcionan a través de la modalidad de personas naturales con establecimiento de comercio. Y esto cuando hablamos de afiliados. Sabemos que también en el mercado se encuentran otro tipo de administradores que no están afiliados, que no tienen tampoco mucha, digamos, rigidez, porque no tienen mucha estructura para lograr estar en el selecto grupo de los afiliados a la lonja, porque tampoco es fácil. Pero resulta que ser persona natural y administrar inmuebles pareciera ser un tema que no es tan complejo y que pareciera no ofrecer tantos riesgos. Pero digamos que esta película que vemos aquí, La Guerra de los Rose, me marcó mucho porque resulta que en esta película ocurre lo que normalmente ocurre en una relación de negocios, por lo menos en una relación de negocios que no sea correctamente administrada. Y es que suele suceder que las relaciones de negocios que no están bien fundamentadas en argumentos jurídicos y económicos inician con un amor profundo en el que todos estamos de acuerdo, en el que todos tenemos, digamos, la posibilidad de opinar y nuestras opiniones son recibidas de buena manera, pero con el pasar del tiempo llegamos al punto en el que no nos soportamos y en el que esas relaciones de negocios terminan en problemas legales, en problemas personales, en enemistades y demás. Lo mismo que le pasó pues a nuestros Michael Douglas y Karen Turner en la Guerra de los Rose, que se amaban profundamente y terminaron al borde del homicidio. Resulta que en materia de sociedades y en materia de administración inmobiliaria hay algunos riesgos que son naturales a la gestión misma del negocio inmobiliario. Una de ellas es qué pasa en los casos en los que cuando habiéndose garantizado el pago del canon, como ocurre en la vivienda urbana, el administrador no puede pagar el canon de arrendamiento
en la medida que, por ejemplo, no ha recibido el pago por parte del arrendatario. El propietario está solicitando el pago del canon, el administrador está intentando gestionar el pago del canon, pero el arrendatario no ha podido pagar el canon. Ocurre que parte de la responsabilidad legal en el pago de ese canon es del arrendador. En consecuencia, aquí ocurre un riesgo que, digamos, una cosa pues que no pase nunca en la vida, y es que haya una pandemia y que la gente se tenga que encerrar en la casa. Eso nunca ha pasado. Y que adicional a eso tengamos la obligación de negociar cánones de arrendamiento, de conceder prórrogas en el pago, o en el caso de los administradores, eso de pronto no pasa en otros países, en Colombia no, y es que las partes digan: yo no le voy a ayudar a usted en nada, páguenme el canon así no esté yendo a trabajar, y el administrador, que queda en la mitad de la relación, termina por decir: si no pagan este canon de arrendamiento, ¿quién lo va a pagar? Aquí hay un tema de iliquidez no atribuible al administrador por parte, pues digamos, porque exista un acto defraudatorio de mala fe de su parte. Existe simplemente una situación de iliquidez derivada de un hecho ajeno a su voluntad. En esta situación hay una gran diferencia entre ser una persona jurídica y ser una persona natural. Y la razón la vamos a ver en este momento. Y es lo siguiente. Este señor que tenemos aquí, es su cliente. Y su cliente le dice: yo no le fío. Y mañana tampoco. Y no le fío por una razón muy sencilla. Yo confío en usted, señor administrador de mi inmueble. Y si yo confío en usted, usted debería gestionar los pagos que me sean atribuibles a mi patrimonio, y en consecuencia usted debería ir y cobrarle al inquilino y pagarme a mí. Si el inquilino no le paga, de malas, usted me paga. Y ahí hay un gran riesgo. ¿Cuál es el gran riesgo? El gran riesgo es que las obligaciones derivadas de ese negocio van a ir en contra de la persona natural. Y entonces aquí vamos a hacer un pequeño paralelo. Veníamos hablando, hasta donde veníamos, de sociedades mercantiles. Veníamos diciendo que si yo constituyo formalmente una sociedad mercantil, tengo la posibilidad de que mi patrimonio personal se separe de mi patrimonio empresarial. Ahora, las personas naturales que inscriben ante la Cámara de Comercio un establecimiento de comercio no tienen ese beneficio de separar sus patrimonios. Y en esto hay que ser muy claro. La razón de que esa situación sea así es básicamente esta. Un establecimiento de comercio es una cosa, no una persona. Mientras que una sociedad mercantil es una persona y no una cosa. Vamos a explicar esto de una manera muy simple. Cuando usted, señor administrador, actúa a través de una sociedad mercantil, quien contrata es la sociedad, ¿cierto? Esa sociedad que contrata es quien recibe las obligaciones derivadas del contrato de administración y de la relación con los dos extremos adicionales de esta, es decir, arrendador y arrendatario. Pero el titular de esas obligaciones es la empresa, la administradora o inmobiliaria, SAS. Ese es el titular, es esa persona quien debe responder, es esa persona quien toma el seguro respecto de los cánones, es esa persona quien gestiona
los arreglos que sean del caso, las reparaciones. Es esa persona quien recauda los impuestos y los cánones y luego los transfiere. Todo lo hace esa persona. Claro, ustedes me van a decir, es que esa persona al final soy yo porque esa entidad, persona jurídica, no actúa por sí misma. Claro, estamos completamente de acuerdo. Pero quien finalmente pone la cara es la SAS, la persona jurídica. Ahora, cuando usted administra inmuebles sin haber constituido una sociedad, no es que el establecimiento de comercio que usted registró en la Cámara de Comercio le otorgue esa posibilidad de separar su patrimonio. ¿Por qué? Porque el establecimiento de comercio, en los términos del artículo 515 del Código de Comercio, es nada más y nada menos que una cosa. Un establecimiento de comercio, en términos estrictamente legales, es un conjunto de bienes organizados para la prestación de un servicio o para el desarrollo de una actividad económica. Entonces, un establecimiento de comercio es un escritorio con un computador, en el caso de algunos de ustedes y en el caso mío. Escritorio, computador, impresora, celular y se acabó. Todo eso son cosas y son cosas que hacen parte del patrimonio de quién. Como aquí no hay una persona jurídica, esos objetos hacen parte del patrimonio personal de su dueño. Es decir, que si yo, Sebastián, administro propiedades con un establecimiento de comercio, quien está asumiendo las obligaciones y responsabilidades derivadas de esa actividad económica soy yo. No es otro, soy yo. Mientras que si lo hago a través de una persona jurídica, quien asume esas obligaciones es la persona jurídica. Entendido esos dos elementos, uno diría, ante un eventual incumplimiento por parte del administrador, en el caso de que el administrador sea demandado por alguno de sus dos clientes, arrendador o arrendatario, pues, o propietario y arrendatario para ser más preciso, en el primer caso, el demandado sería la persona jurídica y sería esa persona jurídica con su propio patrimonio quien tendría que responderle a esas otras dos personas. En el segundo caso, la demanda iría en contra de la persona natural, de cada uno de ustedes que actúa a través de un establecimiento de comercio. Y siendo así, digamos que lo que no se produce es esa separación del patrimonio. Y aquí quiero hacer otra aclaración pequeña. La aclaración es la siguiente. Suponga usted que usted tiene un carro y 10 pesos. Un carro y 10 pesos. Usted no tiene nada más en su patrimonio. Usted decide que con esos 10 pesos va a administrar inmuebles. Constituye una sociedad y aporta esos 10 pesos a la sociedad. Suponga que el día de mañana usted es demandado por una responsabilidad que le es atribuible y pierde la demanda. Supongamos que la demanda en la pérdida es una demanda de 20 pesos. Su patrimonio es las acciones que tiene la compañía, el patrimonio de la inmobiliaria y su carro. No tiene nada más. El carro está a nombre suyo y los 10 pesos están dentro de la compañía. Lo que nos diría la ley en materia de sociedades es, señor, si usted administró los inmuebles de una manera leal, sin mala fe, sin tener el ánimo de defraudar a nadie, usted no debería perder su carro. ¿Por qué? Porque quien administra los inmuebles es la sociedad y no usted. Consecuencia, cuando usted pierda la demanda de 20 pesos, a lo mejor tendrá que cerrar su compañía, será un momento muy triste, pero su carro estará a salvo. Caso 2, mismo ejemplo, pero usted no actúa a través de una sociedad mercantil, sino que actúa
como persona natural con establecimiento de comercio. Misma demanda. Usted solo tiene sus 10 pesos y su carro. Cuando usted pierda la demanda, el demandante intentará no solamente recuperar su acreencia a través del cobro de los 10 pesos con los que usted administra inmuebles, sino que además intentará, mediante una acción legal, quitarle su carro, para decirlo en palabras muy simples. Y allí no habrá discusión, porque quien administra inmuebles a título de persona natural asume todos los riesgos con su propio patrimonio. Entonces, aquí tengamos en cuenta que la garantía de todos nuestros acreedores es nuestro patrimonio. Eso quiere decir que si somos demandados y perdemos ante una acción judicial por una responsabilidad que nos era atribuible, es posible que nuestro patrimonio se vea en riesgo. Caso que no ocurre en los casos en los que los administradores de propiedades lo hacen a través de vehículos societarios como la sociedad mercantil. Entonces, cuando a usted le llega la demanda y usted no tiene con qué pagar la demanda, pues la solución es esta: correr. Pero en realidad esa no es la idea. En realidad ese no es el sentido de estar en una agremiación tan seria como esta. En realidad lo que uno debería hacer es trabajar desde la prevención. Entonces ustedes me dirán, venga, usted lo que me está diciendo es que si yo constituyo una sociedad y no tengo con qué pagarle a los terceros, no les pago y me quedo con mi carro y no pasa nada. Sí, le estoy diciendo eso, pero se lo estoy diciendo desde el punto de vista de la buena fe y del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque en los casos o eventos en los que usted decida actuar de mala fe o defraudar a terceros a partir de constituir una sociedad para no tener que involucrar su patrimonio personal en el pago de sus obligaciones, usted puede verse sometido a este tipo de regulación. Y es a la desestimación de la personalidad jurídica. Es decir, las sociedades no son vehículos para defraudar a terceros. Las sociedades no son vehículos para lograr que las personas naturales incumplan con sus obligaciones a través de papeles y documentos que lo que terminan es generando más dificultades en el recaudo de las obligaciones. No, las sociedades mercantiles son vehículos para la formalización y para la determinación o mitigación de los riesgos que uno pretende asumir en un caso puntual. Luego, si yo quiero asumir riesgos con distintos apartados de mi patrimonio, con el ánimo de tener 3 o 4 inversiones distintas seguras, la sociedad mercantil es un gran vehículo. Pero si yo constituyo una sociedad, sé que no tengo mucho capital invertido en ella, administro unas cuantas propiedades y recibo los cánones y no se los traslado a sus propietarios, allí habría una actuación de mala fe. Y entonces estaríamos en el marco de esta regulación. ¿Cuál es la regulación? Que las personas que utilicen una sociedad para defraudar a la ley o a terceros, pues responderán los dueños de la compañía y los administradores de la compañía por esas obligaciones. Lo que quiere decir que aquí lo que ocurre es que ese beneficio del que venimos hablando de constituir una sociedad mercantil, pues se elimina. En consecuencia, la demanda irá en contra suya como persona natural y será usted quien termine respondiendo por estas obligaciones si actuó de mala fe. Entonces, todo tiene un límite. La ley siempre tiene dos caras.
Acceder a un beneficio legal siempre es una relación de doble vía, siempre. Porque las sanciones negativas siempre tienen un paralelo con un beneficio. Entonces, usted, cuando toma la decisión de constituir una sociedad mercantil, me va a decir, venga, usted me está diciendo que lo que más me convendría sería que si quiero formalizar mi negocio, debería constituir una sociedad y constituida la sociedad debería eh, tener mejores herramientas para proteger mi propio patrimonio y para que los demás puedan venir a una sociedad que es mucho más organizada, que seguramente tendrá unas implicaciones adicionales desde lo económico. Y la respuesta es sí. Claro, pero como cumplir la ley es una relación de doble vía, la ley le da un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Le permite que usted determine qué parte de su patrimonio quiere arriesgar en sus negocios, pero a su vez también lo invita a que tenga una relación formal con la administración de impuestos. Claramente, porque mientras más formal usted sea, más posible es que usted esté en el foco de la administración tributaria. Claro, y eso digamos que usted diría, es que es ahí donde está el problema, es ahí donde yo no me meto en el mundo de la formalización, porque es que yo soy una persona natural, yo no declaro renta, yo no tengo mayores implicaciones desde el punto de vista tributario, lo que indicaría que si yo pretendo obtener esta seguridad de la que estamos hablando, lo que consecuentemente me va a pasar es que voy a tener unos costos de transacción más altos. ¿Qué serían los costos de transacción? Pues la carga tributaria. Sobre eso, yo tengo una opinión. Ese es un falso dilema. ¿Y por qué es un falso dilema? La primera, porque para nadie es un secreto y mucho menos para ustedes que son todos unos expertos en la administración inmobiliaria, que la carga tributaria o digamos, la manera en que se aplican impuestos a los cánones de arrendamiento, por lo menos en lo que tiene que ver con industrial y comercial, tiene una relación directa con el régimen tributario del propietario. Luego, si el propietario es digamos, no responsable del IVA, pues usted no lo cobra. Pero si el propietario sí lo es, pues usted lo debe cobrar. Y luego trasladarle esa situación tributaria al propietario. Situación que necesariamente hace que la gran mayoría de ustedes tenga la obligación de contar o de participar de su negocio a un contador, sea bajo cualquier modalidad, prestación de servicios, laboral o que usted mismo sea el contador. El caso es que ese dilema tributario en gran parte se puede resolver cuando usted lo ve, no solamente desde el punto de vista de la administración, sino cuando usted lo mira desde el punto de vista de los corredores. Muchos de ustedes no solamente administran, sino que también se dedican a actividades de corretaje inmobiliario. Y en algunas oportunidades ese corretaje les implica unos ingresos que afortunadamente para el gremio y para el sector inmobiliario no son despreciables. Y cuando usted genera esos cobros de de esas obligaciones que los terceros tienen para con usted por temas de comisiones y esos dineros entran a sus cuentas, usted podría tener un par de dolores de cabeza. Ese par de dolores de cabeza se llaman UGPP, Unidad de Gestión de Parafiscales, que son estos señores que revisan si usted presenta sus eh, aportes a seguridad social por lo que efectivamente le ingresa, situación que en un corredor o persona natural difícilmente ocurre, porque usted no va y dice, ay, me pagaron una comisión de 50 millones, voy a ir a pagar la seguridad social sobre el 40% de los 50 millones. No, eso no lo hace nadie, pues y no es normal que ocurra. Y no es mala fe, es simplemente una
situación económico-legal que no es de fácil solución. Lo otro es sus declaraciones de impuestos como persona natural se vuelven un poco más complejas porque finalmente usted sí o sí va a tener que declarar renta, misma renta que declararía si tuviera un vehículo societario, pero con una diferencia. Por eso insisto en el falso dilema. Y es que cuando usted lleva una contabilidad juiciosa, los costos son más fáciles de descontar de sus declaraciones de impuestos. En consecuencia, algunos corredores que no llevan contabilidad podrían llegar a perder el beneficio de incluir dentro de sus declaraciones tributarias los gastos en los que incurren para poder prestar el servicio que prestan. Entonces, digamos que en alguna medida la formalización sí implica unas consecuencias de orden económico y organizacional importantes, pero también es cierto que existe una oportunidad para que usted logre esa formalización y que los efectos tributarios sean más o menos eh, planeados por una persona que, digamos, conozca a profundidad del tema. Con esto, y más o menos me estoy tomando el tiempo que había pensado porque no quería ser muy extenso en esta conversación para que podamos tener un rato para conversar. Una de las, digamos, los grandes beneficios de formalizar compañías, sobre todo administradoras de inmuebles, en materia de derechos, digamos, de sociedad, uno podría decir lo siguiente. Si usted constituye un vehículo societario para generar sus actividades inmobiliarias, el gran primer beneficio que obtendrá será la disminución del riesgo patrimonial, es decir, la separación del patrimonio personal respecto del patrimonio que usted intenta dedicar a sus negocios. Obviamente, eso implicará una posibilidad de tener unas mejores herramientas para planear sus declaraciones de impuestos. Y finalmente, y esto es claro, le permite tener una mejor relación de cara a terceros, a clientes, proveedores y demás, en la medida que la formalización implica poder llegar a mercados a los que muchas veces no pueden llegar las personas naturales. Porque en algunas compañías no se aceptan cuentas de cobro, porque en algunas compañías, digamos, la factura debe tener ciertas características. Hoy en día estamos en el tema de facturación electrónica y eso obviamente implica una serie de responsabilidades por parte de las compañías, situación que si bien las personas naturales pueden cumplir, es menos habitual que lo cumplan. Ahora, si usted es una persona natural que está dentro del régimen de obligados a reportar el IVA, pues no solamente tendrá que cumplir con todas estas obligaciones tributarias que el Estado le impone, sino que además sigue teniendo su patrimonio en riesgo. Luego alguien podría decir, mire, lo que usted está diciendo no es verdad porque yo finalmente facturo electrónico, yo finalmente tengo la obligación de presentar mis declaraciones, soy responsable del IVA, etcétera, etcétera, pero aún así soy persona natural. En ese caso, la situación es peor, porque usted asume todas las obligaciones de la persona jurídica, pero no tiene la protección que la persona jurídica le da. Consecuencia, una de las, digamos, de las invitaciones que desde las conversaciones que hemos tenido con la lonja, desde el doctor Federico, Alejandra Pérez, Alejandra López y los demás involucrados en esto es que el sector inmobiliario, si bien es uno de los más formales y ha tenido un gran crecimiento en la formalización, todavía hay algunas tareas pendientes.
tareas pendientes como no solamente actuar bajo el modelo de persona jurídica, sino que esas personas jurídicas sean eficientes, que tengan estructuras de sociedad desde lo legal y desde lo administrativo que les permitan una evolución y continuar dentro del negocio y, ¿por qué no?, como muchos de los afiliados, como muchos de ustedes, seguir de generación en generación con el crecimiento empresarial. Y eso, pues, digamos que los aquí presentes sabemos que hay bastantes ejemplos en la ciudad de compañías inmobiliarias que han seguido el camino del triunfo a partir de las generaciones. En mi concepto, gran parte de ese éxito generacional es la posibilidad de actuar bajo este esquema de vehículo societario. Esta es básicamente la exposición. Yo les agradezco mucho a todos la paciencia y el tiempo. Y en este momento, Alejandra, si estás de acuerdo, podemos empezar a revisar si tenemos alguna pregunta. Muchísimas gracias, Sebastián, por esa explicación tan clara. Sabemos que de pronto no es un tema muy amigable con nuestros espectadores, pero nosotros sabemos las necesidades que de verdad tenemos en el sector inmobiliario y esta es una de ellas. Voy a leerte entonces la pregunta que tenemos en este momento. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas a través del módulo de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de la pantalla. ¿Listo? Bueno, por acá nos preguntan, para tomar la decisión de formalizarse, ¿qué tanto inciden los aspectos tributarios? Bueno, esa pregunta, digamos que tiene algunas consideraciones de lo que veíamos dentro de la charla, pero digamos que para ser muy concreto en esa respuesta, lo primero que tenemos que decir es, sí hay una variación, sí hay una variación en los temas tributarios, claramente sí, pero esa variación en temas tributarios es necesariamente mala. Digamos que un tema que uno diría desde lo tributario, ¿cuáles son los impuestos que normalmente uno tendría que a pagar durante su ejercicio? El impuesto de industria y comercio, empecemos por este. El impuesto de industria y comercio es un impuesto que paga la persona natural y la persona jurídica, en ambos casos basados en el ingreso. Luego, allí no hay una gran diferencia. Bueno, tengo una retención en la fuente en algunos casos. Sí, cuando presto un servicio, como por ejemplo en el corretaje, entonces tengo una retención en la fuente en personas naturales del 10% y en personas jurídicas del 11%. Bueno, listo, ahí hay una variación. Pero recordemos que la retención en la fuente tiene un impacto en la declaración de renta. Luego, las retenciones me sirven para el pago de la renta. Bueno, y tengo también entonces un impuesto derivado de las actividades que presto como el IVA. Y claro, hay unos impuestos que son el IVA y el IVA, digamos que es una cosa que uno no debería eludir de ninguna manera. Y adicional a eso, pues el IVA que usted cobra en el caso de arrendamiento lo paga el inquilino, se lo da al propietario en el caso de que lo cobre. En consecuencia, yo insisto en que considero que hay un miedo exagerado en temas tributarios, en materialización, y que miedo a veces, digamos que yo no soy un experto en derecho tributario, pero sí considero que hay una falacia de que la formalización es excesivamente costosa. En ese sentido, creo que si bien existen unas implicaciones tributarias, esas implicaciones pueden darse y planearse mejor. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que nos hacen mucho también y es, ¿en qué momento de la ejecución de mi negocio debo tomar la decisión de formalizar? Pues esa es una muy buena pregunta, porque uno diría,
Mire, ocurre que en algunos casos esa, digamos, esa decisión de formalizarse no necesariamente se da desde el día cero, porque uno dice, bueno, yo apenas estoy empezando, sería asumir contadores, asumir algunas obligaciones tributarias, porque claramente usted cuando inicia su negocio muy probablemente esté dentro de ese régimen de personas no obligadas a declarar ni a llevar contabilidad, porque usted es un profesional independiente, ni siquiera está inscrito en cámara. Pero digamos que en el camino de la formalización uno diría, debería intentar analizar su negocio principio y no tomarse mucho tiempo luego de haber iniciado en el camino de sus actividades mercantiles. Si usted lleva un tiempo, digamos 6 meses, un año, siente que su negocio está empezando a fluir, que usted tiene unas buenas relaciones comerciales, no debería tardarse mucho en ello. En la medida que usted vaya intentando acceder a nuevos clientes con mejores oportunidades, cada vez su brecha va a ser más grande y el círculo de personas formalizadas va a ser mucho menor. Entonces, diría yo que usted no hay un límite temporal para tomar la decisión de formalizarse, pero sí hay que tener muy presente la formalización en la medida que su negocio vaya funcionando, para que eso no le implique a usted una situación que en el futuro le pueda restringir su posibilidad de acceder a los negocios inmobiliarios. Va a encontrar el día de mañana un cliente que no le quiera pagar con cuenta de cobro, va a encontrar el día de mañana un mercado en el que no puede entrar una persona natural, sino que solamente entran las grandes inmobiliarias. Y quién dice que usted no puede ser una gran inmobiliaria y competir de una manera leal, con buen servicio, con, digamos, plataformas que le permitan llegar allá? Por supuesto que sí, pero para ello también será necesario que usted tenga una estructura societaria y legal detrás que le permita llegar a ese resultado. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Por acá tenemos otras 3 preguntitas. Nos dicen, como los ingresos son variables cada año, puede que en el 2021 deba devolver al régimen responsable del IVA, pero para el 2022 bajan mis ingresos y regreso a un régimen simplificado. ¿Sí se justifica desde un inicio constituirse como empresa? Digamos que yo considero que sí justifica, y digamos que aquí, discúlpenme que sea un poco redundante por lo siguiente, porque es que la cantidad de actividades sobre las que usted tiene, digamos, la posibilidad de no cobrar el IVA es un pedacito muy chiquito y es el valor de la administración. El canon de arrendamiento, si es industrial o comercial, va con IVA. Dependiendo del régimen tributario del propietario. Si el propietario es responsable, el canon irá con IVA, no hay nada que hacer. Si sus ingresos se disminuyen y usted se, digamos, desvincula del régimen responsable de IVA, pues lo que le va a pasar sencillamente es que hay una variación del 20%, del 19% para ser exacto, en lo que tiene que ver solo con la administración, con lo que usted recibe a título de administración o con lo que recibe como comisiones, ¿cierto? Pero si la comisión se paga formal, el IVA se deduce. No hay ningún problema con él. Quien la paga, paga con IVA y luego ese IVA lo cruza en sus declaraciones de renta, en sus declaraciones de IVA, perdón. Y a su vez, si usted la recibió con IVA, usted lo único que debe hacer es ser juicioso con ese IVA. Y aquí quiero ser muy, muy insistente. Tiene que ser muy juicioso con ese IVA. ¿Por qué? Yo sé que esto no es nuevo para ninguno, pero creo que es importante que siempre lo tengamos claro. Cuando usted recibe el IVA, usted cobró 1.000.000 de pesos de administración. Voy a decir una cosa ahí que es exagerada. Usted recibió 1.000.000 de pesos por la administración de un inmueble.
y a ese $1.000.000 le cobró el IVA, es decir, usted recibió en realidad 1.190.000 pesos, menos la retención en la fuente y tal. Pero esos 190.000 pesos no son suyos, guárdelos bien. Esos 190.000 pesos son del Estado, usted se los tiene que entregar a la DIAN. Pero cuando usted trabaja con esos 190.000 pesos y de casualidad se los gasta, resulta que usted está cometiendo un delito. Ese delito se llama omisión de agente retenedor. Y ese delito da cárcel. Si eso le llega a pasar, usted puede estar en una situación jurídica bastante complicada. Recomendación en ese punto. Si usted decide mantenerse en el régimen responsable de IVA a partir de la persona jurídica, porque allí no hay variación, siempre será responsable, lo que deberá tener en cuenta es, adicional a que esas variaciones en mi concepto no son tan determinantes, segundo, que el IVA hay que guardarlo y que cuando lo guarde, por favor, páguelo dentro del periodo que en su compañía corresponda. Porque digamos que el representante legal podría llegar a tener problemas penales en el caso de incumplir con esas obligaciones. Perfecto, Sebastián. Bueno, por acá el señor Alonso González nos pregunta, si la persona natural decide establecer la sociedad y la van a gerenciar o ser su representante legal, ¿debería fijarse un salario como gasto de la sociedad o establecer otro tipo de remuneración como honorarios, por ejemplo? Esa pregunta es muy buena y digamos que eso depende mucho del modelo que cada uno tenga y del flujo de caja que tenga. Si usted tiene un flujo de caja más o menos interesante que pueda soportar su salario, definitivamente sería muy bueno que su compañía le pague su salario como representante legal o empleado de la misma, por una razón. Primero, porque usted podrá pagar sus aportes a seguridad social a través de la compañía sin tener que ir a pagar luego unos aportes como independiente. Y tanto el salario como los aportes son deducibles de renta. En consecuencia, va a tener la posibilidad de disminuir el pago de esos impuestos a partir de una estrategia completamente legal, que es la formalización. O sea, usted ahí no se está quedando con plata que no sea suya, ni se está aprovechando del sistema. Usted simple y sencillamente está pagándole a un trabajador, que es usted mismo claramente, y está pagando unos aportes a la seguridad social en los términos y proporciones que establece la ley, y con ello usted está logrando no solamente una seguridad de cara al futuro económico de la compañía, sino que además está dando una seguridad de cara a las autoridades administrativas encargadas de la vigilancia de esos aportes a la seguridad social. Cuando usted lo hace como independiente, volvemos al ejemplo, usted fue y gestionó en materia de corretaje inmobiliario un negocio, obtuvo unos recursos y lo normal no es que usted vaya y pague la seguridad social sobre esa comisión. Lo normal es que usted recibe la plata y, digamos, usted dispone de ella. En consecuencia, si usted, por ejemplo, lo hiciera a partir del vehículo como sociedad, usted facturaría esa comisión, en consecuencia entraría a las arcas de la compañía, de allí se establecería el IVA y la retención de la fuente, y usted seguiría recibiendo sus ingresos basados en la seguridad social que aporta de acuerdo a su salario. Perfecto, Sebastián. Bueno, y ya la última pregunta para finalizar, el señor Robert Vargas nos pregunta, en el tema de las startups, que son modelos de empresas light, ¿no es mejor invertir en estos tipos de empresa? Son de mínimas obligaciones, fáciles de establecer y promovidas por el gobierno. Esa es la pregunta que nos da el señor Robert. Digamos que aquí la pregunta hay que tener en claro lo siguiente. Cuando hablamos de startups, no hablamos de un modelo de sociedad en específico. Es decir,
dentro de la categorización jurídica de la startup no hay un tipo societario que se llame, no es A, ni limitada, ni SAS, sino startup. No, no existe un modelo societario denominado desde la startup. Estas compañías basadas en ingenio, tecnología, que son compañías mucho más, como lo dice la misma pregunta, mucho más light, digamos que lo que buscan es precisamente lograr que se puedan hacer vehículos de inversión con formas mucho más sencillas. Ahora bien, la decisión de invertir o no en una compañía basada en desarrollo intelectual es una decisión, digamos, más o menos compleja, porque no implica solamente aspectos como lo jurídico, también implica aspectos desde la asunción de riesgos en la inversión. Yo lo que diría es, claro, usted puede desarrollar actividades relacionadas con startups dentro del sector inmobiliario, perfecto, pero ese vehículo que usted utilizará terminará siendo un vehículo determinado por la ley. Normalmente, en el caso de una startup, el vehículo societario correspondiente, el que más normalmente se utilizaría, es una sociedad por acciones simplificada, pero allí no hay una determinación especial de ese tipo de sociedad, sino un establecimiento, digamos, de unas condiciones de mercado que son mucho mejores para este tipo de negocios cuando hablamos de economía naranja. Es básicamente eso. Listo, Sebastián, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Te agradecemos infinitamente por haber compartido este espacio con nosotros y a las más de 70 personas que nos acompañaron en esta jornada. Muchísimas gracias también por estar. Estos temas realmente son pensados para ustedes y para que cada vez seamos mejores en el desarrollo de nuestro sector inmobiliario. Muchísimas gracias nuevamente y les recordamos que esta jornada del arrendador la vamos a seguir haciendo de forma virtual, pues mientras se pueda, y va a ser de forma mensual, entonces espérennos en el mes de marzo con la jornada del arrendador, estén muy pendientes que nuestros temas son de mucho interés para ustedes. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y un feliz día. Un feliz día para todos.